aquí a mano izquierda. Ustedes ven, esto es el aeropuerto de Riberalta, ¿sí? Donde ustedes ven la parte roja, o casi ya morada, la más intensa, es por donde efectivamente el avión, vamos a decir, deja, ¿no? A la terminal y donde alza vuelo y donde aterriza. Entonces, el área de influencia en este caso, nosotros hemos establecido un área de influencia directa mucho más fuerte que en este caso hemos utilizado la variable decibeles, es decir, presión sonora, ¿no? Hemos hecho una medición y eso nos ha dado tres áreas aquí, ¿cierto? Es la de influencia directa y dos áreas de influencia indirecta, si igual el término, relacionadas con la cantidad de decibeles para este lado, para esta medición. Ya llegando, y en función de la cantidad de decibeles, hemos generado una área de influencia indirecta, es decir, hasta dónde realmente escuchamos, si ustedes pueden ver, claro, la cola que tiene aquí al entrar el avión y al despegar. Y al despegar, como ya ha pasado una buena cantidad de metros, se va disipando el sonido, ¿no? Entonces, si unimos esas dos evaluaciones o identificaciones de la influencia, tendríamos esta influencia total, ¿no? Es decir, toda esa zona deberíamos nosotros monitorear el ruido durante algún tiempo, ¿no? Sobre todo, ¿dónde? Sí, efectivamente, aquí nosotros vamos a decidir, y como ustedes pueden ver, 80, mayor a 80 decibeles, entre 60 y 80, entre 50 y 60, 40 y 50, y finalmente menor a 40. Entonces, en función de esto, nosotros podemos establecer, en este caso de la presión sonora, el área de influencia total que tiene el aeropuerto, el impacto en atmosférico del ruido o presión sonora en el aeropuerto Riberalta. ¿Se entiende? ¿Se entiende área de influencia? Ingeniero, disculpe, ¿esto funciona para cualquier actividad que estén realizando en el área? Ya, lo primero que, sí, bueno, en realidad es para exclusivamente el aeropuerto y en este caso exclusivamente para la actividad que es despegar y aterrizar un avión. Del avión más grande, ¿no? No el más pequeño, más grande. Entonces, esa es la medición. Pero lo importante aquí en el ejemplo es que tengan alguna claridad de lo que es el área de influencia. A ver, habíamos establecido que área de influencia, si quieren teóricamente, es el territorio donde potencialmente se manifiestan los impactos de la obra sobre la totalidad del medio ambiente o sobre algunos de sus componentes naturales, sociales o económicos. Un ejemplo, el posible impacto sonoro en una OP, como hemos visto ahorita, o la cercanía de ríos o áreas protegidas en el caso de un área, otra actividad. Entonces, mi pregunta a ustedes es, ¿se comprende la definición de área de influencia? Sí. ¿Sí? ¿Está claro? A ver, Helen Guarachi, ¿nos puede explicar con sus palabras qué es el área de influencia de una OP? Nada, Helen. Melissa Mostacedo.
Karen Silvia López. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, Karen? El área de la influencia directa o indirecta de la AOP vendría a ser el área del impacto que va a causar. Ya, denos un ejemplo que no sea el del aeropuerto. Un ejemplo puede ser con los botaderos de basura, un área de influencia hacia respecto al olor que va a haber alrededor. Bien, excelente, excelente. Ok, y ahí hay varios ejemplos, ¿no? Y podemos usar todos los factores ambientales. Generalmente, la dispersión de nuestro impacto ambiental, cuando hablamos de la influencia, se va en dos términos, ¿no? El área generalmente es atmosférico, es decir, hemos hablado de presión sonora, acaban de dar un ejemplo con olor, o puede ser con dispersión de, ¿no? A ver, un aserradero, el viento transporta sus desperdicios, ¿no? Del proceso de aserrío de madera en el aire, puede transportarlo. Alguna empresa que tenga una chimenea y, y bote algún tipo Hay un ejemplo bien que pasaba en La Paz, en una cementera, y la cementera tenía una chimenea enorme, enorme. Y obviamente lo que botaba eran partículas del proceso secado de una paz de cemento, y eso generaba eh, un residuo atmosférico, así como una pequeña capita delgada de papel parecía. Pero eso se extendía hasta 4 kilómetros de la AOP. Entonces, a 4 kilómetros de la AOP era su área de influencia, porque los vientos, dado su chimenea, llevaban hasta ahí sus residuos. Entonces, esa es la idea del área de influencia. Yo posiblemente les pueda preguntar en el examen sobre la definición de un área o un ejemplo de un área de influencia. Y bueno, ustedes ya tienen varios ejemplos ya dados aquí. Ok. Perdón. Ya entrando al tema de la matriz. Por lo general, para elaborar una matriz de impacto ambiental de doble entrada, que también es conocida como también la matriz de Leopold, que tiene su característica, es de doble entrada. Nosotros necesitamos un requisito previo que son las etapas, que siempre tenemos estas etapas: ejecución, operación, mantenimiento, cierre, abandono. Futuro inducido lo utilizan muy pocos departamentos, ya en Santa Cruz no se usa, pero por ejemplo en Cochabamba se seguía usando hasta el año pasado. Este año ya lo quitaron también. Pero tenemos las etapas, están en función de la normativa, por eso ya no se puede sacar. Esta ya está fuera. Es ejecución, operación, mantenimiento y cierre y abandono. Todas las AOPs, o sea, todas las licencias ambientales que se elaboran, tienen esas etapas sí o sí, es decir, de ejecución, de operación, de mantenimiento y de cierre y abandono. Para nosotros poder elaborar nuestra matriz, necesitamos, obviamente, dividir en esas etapas las actividades. Ahora, si ustedes me preguntan qué tipo de actividades, generalmente en las AOPs, pues vamos a decirle usted, hágame la licencia ambiental de la construcción de un puente, de una carretera, de un edificio, de lo que sea. Les van a dar ustedes, estas son las actividades, la cantidad de materiales, es decir, que esto no lo hacemos nosotros, ¿no? Nos lo entregan hecho. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar a elaborar nuestra matriz de identificación de impactos ambientales, lo primero que usted necesita es dividir todas las actividades que van a hacer en esa AOP en las etapas de ejecución, operación, mantenimiento y cierre de abandono. Entonces vamos a establecer qué es ejecución. Ejecución es absolutamente todo lo que se hace antes de que empiece a funcionar, a operar la AOP. Como ejemplo, vamos a dar, por ejemplo, la construcción de una casa, ¿no? La construcción de la casa desde limpieza, excavación, cimientos, qué sé yo, todo el proceso constructivo
hasta que se termina y se entrega la casa y dice, ok, ya puede venir, ya se puede trasladar, ya puede habitar. Ahí termina ejecución e inicia la operación, es decir, la habitabilidad del lugar. Si fuera una represa una planta de tratamiento de agua, es cuando empieza a hacerse el proceso de tratamiento de agua, es decir, toda la etapa constructiva prácticamente viene a ser ejecución. La parte de operaciones ya cuando usamos la infraestructura o lo que hemos construido, lo que hemos hecho como actividad o proyecto. Entonces, en el caso del ejemplo la casa, vendrá a ser la habitabilidad. Entonces, esa es la operación, es decir, ya empieza a funcionar. Ya junto con los procesos de operación vienen ya los de mantenimiento, ¿no? Es decir, en algunos casos, si fuera una casa, tenemos que cortarle el pasto, tenemos que pintarla, tenemos que reparar el techo, etcétera, ¿no? Entonces, esos son aspectos de mantenimiento. Y finalmente, y a pesar de que la casa no la vamos a cerrar, la normativa nos pide que establezcamos más o menos cómo vamos a cerrar si se llegara a cerrar esa OP. Y obligatoriamente tenemos por lo menos estas tres actividades, que es la demolición, la limpieza y la restauración del área. Entonces, para nosotros identificar impactos ambientales de una matriz de doble entrada, tipo la matriz de Leopold, o una matriz donde tenemos actividades por un lado e impactos ambientales por otro, ahorita vamos a establecer, lo primero que necesitamos es establecer las etapas y las actividades en cada etapa. ¿Se entiende? Sí. Sí, ya se entiende. A ver, Kenia, un resumencito de lo que he explicado, por favor. Bueno, acabo de explicar lo que son las actividades de la AOP y las actividades que realiza cada etapa. Y bueno, que la operación va de la mano de mantenimiento y además dio un ejemplo de cómo sería el mantenimiento en una casa, cómo pintar la casa y bueno, eso es. Ya, excelente. Está muy bien, muchas gracias. En realidad lo que yo necesito es que ustedes, para elaborar una matriz de doble entrada de evaluación de impacto ambiental, necesitamos establecer las etapas, que son ejecución, obligatoriamente, ejecución, operación, mantenimiento y cierre y abandono. ¿Sí? Para cada etapa debemos establecer sus actividades. Hay etapas que tienen 8, 9, 10, 12 actividades grandes, ¿no? Como las que ustedes ven, por ejemplo, en la etapa de ejecución, la limpieza del terreno, el campamento, el traslado de material. Podrán venir aquí otros, como la excavación, el retiro de suelo o relleno de suelo, dependerá muchas características de la OP, pero todas las actividades que nos entregue el constructor, porque nos entrega algún ingeniero, ¿no? Un arquitecto, las debemos poner. Una vez que está terminada toda la parte de construcción, que vendría a ser la etapa de ejecución, empieza la operación, que vendría a ser la habitabilidad, el uso de la AOP. Mientras la usamos, tenemos que generar algún tipo de mantenimiento. Estamos hablando del medio ambiente, ¿no? Algún tipo de mantenimiento. Y finalmente el cierre de abandono, que es obligatorio, aunque posiblemente la AOP no se cierre nunca, debemos, por normativa, establecer el cierre de abandono con al menos estas tres actividades, que es la demolición, la limpieza y la restauración, en un sentido lógico que podríamos alterar o abandonar un área. Entonces, lo que tienen ustedes que tener clarísimo es que para la implementación de una matriz de doble entrada para identificar impactos ambientales, necesito estas etapas de ejecución, operación, mantenimiento, cierre y abandono y sus correspondientes actividades. Eso es lo que yo les voy a preguntar a ustedes en el examen. Sí, puede ser una pregunta, puede ser: mencione usted las etapas de una AOP, ¿no? Para identificar impactos, mencione las etapas de una AOP, y ustedes la etapa de ejecución, operación, mantenimiento y cierre y abandono. Ok. Bueno, aquí hay un aspecto que es la codificación, ¿sí? La codificación de la matriz, más o menos, generalmente van así. Este es un formato de una matriz con una matriz que tiene el ítem, le llaman, bueno, es un número correlativo, el código,
la etapa, el proceso, el factor y el atributo ambiental. Así más o menos, esto es más o menos lo que les voy a explicar ahora. Y en realidad les voy a explicar cómo funciona la elaboración del código en función de estas actividades, es decir, la etapa, la actividad y el factor ambiental. Esta codificación, que también está establecida por norma, tiene seis dígitos, ¿sí? Los primeros 2 dígitos son el factor ambiental. Ustedes pueden ver aquí, primeros 2 dígitos, tenemos esta codificación para estos factores ambientales. Aire, AI, ruido, RU, agua, G, residuos sólidos, RS, sustancias peligrosas, SP, riesgos, RI, suelos y subsuelos, SS, ecología, ES y socioeconomía, S. Lo mismo están establecidos por normativa, por lo tanto no podemos cambiar, son estos sí o sí. Esos son los primeros 2 dígitos. Los del medio, los otros 2 del medio, son la etapa. Y como habíamos dicho, tenemos etapa de ejecución, operación, mantenimiento, futuro inducido ya no vamos a usar, cierre y abandono. En otras palabras, solo 4, es decir, ejecución, operación, mantenimiento y cierre y abandono. Y finalmente, los últimos 2 dígitos es la actividad que establecemos, que puede ser la limpieza del terreno, la instalación de faenas, que también la debemos establecer. ¿Se entiende esto? Sí, como mencionaba antes, estas actividades, bueno, para términos prácticos, si hubiéramos hecho esta práctica como correspondería, yo les he dicho, y bueno, en la guía que les he enviado hay varias actividades al final, ¿no? Al final están varias actividades. Deberíamos llenar, pero generalmente esto, el arquitecto, el ingeniero civil de la AOP, donde vamos a ir, nos entrega, esto es lo que nos entrega, actividades constructivas, ¿no? En general, nos va a entregar el civil, y el proyecto en general, que es el dueño, digamos, de la OP, nos va a decir, va a servir para esto. Entonces, ahí nosotros tenemos todas las actividades de las etapas. No tenemos que investigarlas, sino que nos las da. Ingeniero. Sí. ¿Y estas codificaciones, en qué reglamento o en qué ley se encuentran? Y si aún hay más, lo mismo para las actividades. Voy a pasar el decreto supremo, que es, es una resolución ministerial en la cual establece esto, se los voy a pasar a WhatsApp, y esto es obligatoriamente lo que hay, digamos, nuestros códigos, y ya les he dicho, y las etapas, no cambia, ¿no? Lo único que va a cambiar es la cantidad de actividades, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, en el ítem 1, ahí, como les habíamos visto, ahí, aquí está, mire, ahí es aire, el factor ambiental aire. 0,1, la etapa de ejecución, esta es la etapa de ejecución. Y 0,1, la primera actividad, que es la limpieza del terreno, ¿sí? Entonces, este código me está hablando de la etapa de ejecución, de la actividad y el factor ambiental que estoy afectando, ¿sí? Esa es la idea de la codificación. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Inge. Ok, esto no lo voy a, de todas formas, esto es clave para hacer una evaluación de impacto ambiental, pero esto no lo voy a preguntar, ¿sí? ¿De acuerdo? No lo voy a preguntar. Ok, vamos a la parte práctica, entonces. Ok, ¿se ve? Sí. Ya, yo les voy a pasar ahorita esta matriz que tiene 2 pestañas. Esta primera pestaña viene a ser el ejemplo, ¿sí? El ejemplo que es
Y la otra que se llama IA, Identificación de Impacto Ambiental, base ejemplo. Ese es el nombre de la pestaña. Y la IA base que tiene toditos estas, o sea, que tiene muchas actividades ya listas, ¿no? Ya está la limpieza del terreno, qué sé yo. Entonces vamos a comenzar explicando primero esta matriz. Esta es una matriz de identificación de impactos de doble entrada. ¿Dónde están las entradas? Aquí tenemos el factor ambiental y aquí tenemos la ponderación del impacto. Ahorita vamos a ir por etapas. ¿Sí? Entonces, para explicarles un poco, vamos a ir punto por punto. Como les decía, aquí en el tema del ítem es solamente un número, ¿no? Generalmente cuando te hacen observaciones, te las hacen observaciones por código o por número de ítem, ¿no? Si escribiera alguna observación del dueño de la empresa o de la autoridad, qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos el ítem 1, 2, debe ser correlativo. Aquí hay un error. ¿Por qué? Porque salta del 2 al 4. Eso no debe ocurrir. Debe ser absolutamente correlativo. El código, después sigue el código. En el código hemos establecido que primero viene el factor ambiental, después viene la etapa y finalmente en los últimos dígitos el factor ambiental o el atributo ambiental que se está afectando. Esta matriz tampoco cambia porque está establecida así por normativa. Inicialmente tenemos la etapa, ¿no? Entonces, en la etapa, en toda la mayoría, como decía, la mayoría de las actividades van a ir en la etapa constructiva de ejecución y la menor cantidad de actividades ya van a ser en la operación, tal vez menor cantidad de actividades de mantenimiento y finalmente el cierre que tenemos 3. En la etapa de ejecución es donde tenemos más actividades. Para este ejemplo, le he puesto yo lo que es lógico cuando voy a hacer una construcción, la limpieza del terreno. ¿Sí? Entonces, en la limpieza del terreno, yo quiero que ustedes vean que he puesto como ejemplo todos los factores ambientales. No necesariamente cada actividad afecta a todos los factores ambientales, entonces esto puede variar. Pero aquí, por temas de ejemplo, yo les estoy poniendo todos los factores ambientales que tenemos, que son el aire, el agua, el suelo, subsuelo, los residuos sólidos, riesgos, ruido, ecología y socioeconomía. ¿Sí? Como pueden ver en el factor aire, tenemos incluso tal vez más atributos ambientales que se afectan. Y para establecer esto, bueno, sabemos que los factores ambientales están aquí, pero quisiera preguntarle a Diego Chalar, si me puede dar una definición de atributo ambiental. ¿Cómo dice la pregunta? Disculpe. Atributo ambiental. ¿Qué significa atributo? Tenemos el factor ambiental y un atributo ambiental. En el caso del aire, el factor ambiental aire, tenemos dos atributos ambientales. Las partículas en suspensión, o lo que llamamos comúnmente polvo, y gases. ¿Qué es el atributo ambiental, Diego? Sería el componente de cada factor ambiental. En este caso dice aire, están las partículas de polvo, dependiendo de la empresa que esté elaborando, o el gas. Ya, dame un ejemplo que no esté aquí, de cualquier factor ambiental y su atributo ambiental. Sería un factor ambiental sería el ruido. Bien, excelente. Y O sea, sería, ¿qué del ruido? ¿El atributo ambiental del ruido qué? como mostró en el ejemplo pasado de los decibeles que se dispone en la decibeles. OEP. Perfecto, ok, excelente, gracias Diego. Entonces, exactamente, ¿no? El atributo ambiental es el componente fundamental al cual estamos modificando, ¿no? En este caso, estamos modificando el aire con partículas suspendidas, es una característica, y gases, que es otra característica. Ok, creo que hasta ahí estamos claros, ¿no? Entonces, nosotros, como tenemos las actividades, por cada actividad, nosotros tenemos que hacer la correlación, ¿no? El concatenamiento, la correlatividad de qué factores ambientales y qué atributos estamos afectando. En la limpieza del terreno se genera polvo
¿sí? Y pongo el atributo y hago una caracterización o ponderación de impactos. La primera etapa del proceso de caracterización o ponderación del impacto es establecer si este impacto es positivo o negativo. ¿Sí? Porque hay positivos, ¿no? Obviamente, hay positivos, aunque la mayoría son negativos, pero también hay positivos, ¿no? Entonces, lo primero que debo hacer es establecer si es positivo o negativo. Entonces, en la limpieza del terreno, en el factor aire y el atributo ambiental polvo, yo digo que es negativo. Entonces, ahora tenemos que determinar cuán negativo es. Y para eso yo utilizo todas estas variables de ponderación. ¿Qué son las variables de ponderación? Son los factores establecidos en norma para clasificar o ponderar los impactos. Y se dividen y están en colores porque van, exceptuando los últimos dos, van todos engranados. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? Si ustedes ven en el primero, es directo. Y el que está al lado de él es indirecto. No puede haber un impacto o una ponderación de un impacto ambiental que sea directo o indirecto al mismo tiempo. No, o es directo o es indirecto, ¿sí? Es permanente o es temporal, es extendido o es localizado, es próximo o alejado, es reversible o irreversible, es recuperable o irrecuperable. Hasta aquí tenemos esas dualidades, uno u otro. Y en la matriz hay uno, digamos, en el caso del ejemplo del polvo, para mí es negativo -2, le he puesto, porque es un impacto directo, e indirecto, como he establecido que es directo, no va a ser indirecto, entonces 0. Lo mismo, he establecido que es permanente, no, le he puesto no es permanente, es temporal, porque el polvo al fin y al cabo asienta, y por lo tanto, le he puesto que es -1. Y así correlativamente hasta irrecuperable. En el caso de estos últimos dos, acumulativo y sinérgico, van juntos, es decir, solo tienen una, el acumulativo y el sinérgico solamente tienen una puntuación. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a explicar qué es cada uno de estos, pero este sistema, ¿cuál es el problema que tenemos con esto? Es muy discrecional, es decir, que por lo general lo hace, bueno, un especialista ambiental o un equipo debería hacerlo, ¿no? Pero por lo general solamente el especialista ambiental el que pone en función de su experiencia si es -1, -2 o -3 bajo ciertas características que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, tenemos un ítem, el número, tenemos el código, tenemos el ítem, el código, la etapa, la actividad, el factor ambiental, el atributo ambiental y las variables de ponderación, que son directo, próximo, alejado, reversible, irreversible, recuperable, irrecuperable y acumulativo y sinérgico. Todas estas son variables de ponderación, es decir, que me van a ayudar a ponderar cuáles más y cuáles menos impactan en el entorno ambiental de esta AOP, de esta etapa de esta AOP. Seguido eso, ahorita vamos a entrar a explicar cada uno de estos, que está en la guía que les he enviado. Quiero terminar de explicar la matriz. Viene la evaluación del impacto. Cuando yo pongo acá aire, el atributo partículas suspendidas, la evaluación del impacto es explicar por qué, a qué me estoy refiriendo, de dónde sale ese polvo, quién lo genera. Entonces haga la evaluación del impacto. Y digo, la contaminación del aire por partículas suspendidas causadas por movimiento de vehículos y proceso de remoción de cobertura vegetal. Aquí ya evalúo, explico. ¿Sí? Lo mismo aquí, gases. ¿De qué gases está hablando? Está hablando del aumento del monóxido de carbono porque hay muchos vehículos pesados. Entonces, generalmente, por razones de pedagogía, he hecho explicaciones cortas, pero por lo general se puede hacer una explicación larga, ¿sí? Y finalmente tenemos la norma de referencia, ¿no? En el caso de aire tenemos el reglamento en materia de contaminación atmosférica, en caso de residuos sólidos la ley 755 y así, ¿no? Dependerá, pueden ser guías internas de la empresa, pueden ser leyes bolivianas, normas bolivianas, pueden ser reglamentos, puede ser, bueno, cualquier norma de referencia. ¿Se entiende hasta ahí?
Sí, ingeniero. Pero ¿será que me podría explicar el tema de ponderación en la parte donde dice acumulativo y sinérgico? Es que no lo Ya, entendí. ya, ahorita voy por allá. Aparte de la ponderación, ¿se entiende? Lo que yo voy a hacer en el examen es, les voy a poner una matriz parecida a esta. Y le voy a decir, lléneme. Y usted me tiene que llenar, ¿no? Me tiene que poner el número, el código, la etapa, o bueno, etapa y actividad ya va a estar, ¿no? Y alguna de estas variables de aquí, factor, atributo, ponderación, evaluación, norma, seguramente tendrá que llenar. ¿Ok? Y una pregunta, ¿y de dónde Sí. sacamos la ponderación, esos números? Ah, muy bien, gracias. Escucha, yo dije ya. Ya estábamos fundidos si no había esa pregunta, pero muchas gracias. Ok, lamentablemente la ponderación, como decía yo, es una variable establecida de manera discrecional para este método, por el especialista ambiental. En otras palabras, el ponerle -1, -2, -3, que es los impactos negativos, -1 es bajo, -2 moderado y -3 alto, es decir, es un impacto alto. O positivo, +1, +2, +3, que es lo mismo, positivo bajo 1, positivo moderadamente positivo 2 y +3 altamente positivo, depende de cada uno de ustedes. Y ustedes dicen, pucha, ¿en qué depende? Ok. Por ejemplo, en este ejemplo de partículas en polvo y la ponderación en directo, ¿por qué le he puesto 2? Porque pienso yo que el mayor impacto de la generación de polvo es porque efectivamente está en el lugar y es de implementación, es decir, de efecto, es directo, es decir, el que está ahí lo va a sentir inmediatamente. Entonces es por eso que es -2. La mayoría de los consultores ponen aquí -1. ¿Por qué? Porque también es temporal. ¿Sí? Entonces, lamentablemente aquí es la experiencia del consultor la que va a establecer la característica de la ponderación. Y en este caso deben ustedes decidir que la limpieza del terreno y la generación, en la limpieza del terreno, la generación de polvo, ¿qué nivel de impacto tiene? ¿Sí? Lamentablemente, eso es lo malo, es decir, profesionales con poco ética sí efectivamente podrían complicar un poco, ¿no? Bueno, ya ha pasado muchas veces eso, que puede modificar la evaluación. Ahorita voy a pasar a explicar cada uno de estos, que es la guía que les he enviado, pero quiero explicar la última cosa. ¿Por qué hacemos -1, -2? Porque al final tenemos que hacer una sumatoria. Y en la sumatoria nosotros podemos identificar, en el caso como ustedes pueden observar aquí en la sumatoria, aquí abajo, porque es una simple sumatoria, tenemos impactos negativos altos o repetitivos en impactos directos y los recuperables, son los que más tienen, ¿sí? Los que más tienen. Es decir, que por algunas características establecidas en esta misma matriz, son los impactos directos y su recuperabilidad los que van a establecer el nivel de impacto general de la AOP. Ok, pasemos, antes de generar preguntas, voy a pasar al documento que yo les he enviado a ustedes a través del WhatsApp, ¿sí? Les he puesto lo que se llama la guía de identificación de impactos ambientales. Entonces, ¿por qué esta guía? ¿Por qué menciono esta guía? ¿Por qué? Porque es la base la base teórica de la matriz. A ver, se las voy a mostrar en este instante, o tal vez alguno de ustedes ya la ha podido bajar. Ok. ¿La ven? Sí. Sí, se puede ver. Ok, esta guía justamente yo la he elaborado para esta clase, es decir, para establecer, aquí ustedes ven la metodología, explica cada uno de los formularios, explica qué es cada cosa, cada razón, ¿no? Entonces, aquí está la magnitud de impacto, como les decía, bajo, moderado y alto, ¿no? Primero, tiene esa caracterización, los negativos y los positivos, ¿sí?
Ahí está, +1, +2 y +3. Y después viene a establecer o explica la guía, por ejemplo, que es un impacto directo. Y dice, corresponden a la cuantificación de los impactos directos en la salud y bienestar de los seres humanos u otras formas de vida en los ecosistemas. Se produce principalmente durante el periodo de ejecución del proyecto, aunque puede prestarse durante cualquier otra fase del mismo. Entonces, aquí tenemos una base. Les había dicho, el polvo para mí es -2 porque es algo que afecta directamente la salud humana y también cualquier, ¿no? Las hojas de las plantas que quedan cubiertas por polvo y afecta a los animales. Entonces, para mí, por eso es un impacto directo y es -2. Pero efectivamente es temporal. Ahora, entonces, vamos a ver qué es temporal. Y aquí más abajo tienen el que es temporal. Son aquellos impactos que están presentes en ciertas etapas a partir de ejecución. Duran un cierto tiempo, generalmente corto, más de 10 semanas, y luego cesan. Pueden también ser mitigados de ser muy severos en su acción al medio ambiente. En el caso del polvo, por ejemplo, ¿cuál es la forma más eficiente que todo el mundo hace? Mojar, ¿no? Donde se levanta polvo, moja usted, y las características del peso del agua y las partículas de suspensión quedan retenidas en el suelo por levantar. Entonces, es una medida ya de mitigación, sin embargo, es efectiva. Entonces, ustedes tienen acá la explicación que pedía el colega sobre los impactos directos, indirectos, permanentes. Por ejemplo, este siempre genera duda. ¿Cuál es extendido y cuál es localizado? Es muy fácil la respuesta. Extendido si se manifiesta en una vasta superficie. Localizado, de efecto concreto, claramente localizado. Y aquí nos sirve con claridad el tema de la área de influencia, ¿no? En función, como ya hemos establecido el área de influencia, podemos establecer si es alguno de esos impactos es extendido y o localizado, dependiendo del factor ambiental. Lo mismo pasamos para los próximos o alejados, reversibles, irreversibles, etcétera, ¿no? Los acumulativos, que pedía la explicación. Dice, los acumulativos, dice, se producen cuando suman 2 o más impactos de baja magnitud, adquieren mayor relevancia. Los desinérgicos es cuando 2 o más impactos diferentes de menor magnitud adquieren relevancia al presentarse al mismo tiempo. Por ejemplo, un impacto acumulativo es cuando, como bien dice aquí, 2 impactos que son, por ejemplo, el polvo y el olor, por ejemplo, se unen, entonces generan mayor impacto. Un olor terrible, además, polvo, por Dios santo, ¿no? Entonces es un impacto ese acumulativo. Y uno sinérgico vendría a ser, por ejemplo, la basura, ¿no? Que por ser basura ya está impactando el suelo, que se dio por la suciedad, el olor, y además de eso atrae vectores, otro impacto diferente, entonces, efectivamente, en un mismo lugar. Entonces, más o menos, la diferencia para mí de estos dos es bien complicada de establecer y de hecho en la normativa es muy complicada. Pero no hay que hacerse mucho problema porque por eso están separados y pueden tener entre la misma o diferente medición, ¿no? -1, +2, o -2 o -1 en función de lo que creamos que es, ¿no? Porque, por ejemplo, hay impactos sinérgicos cuando se mejora la calidad paisajística. He visto sinergias entre el diseño y no sé qué, y la parte de la obra, en el cual efectivamente va a ser una mejora, entonces es un impacto sinérgico o acumulativo positivo. Después de esto, tenemos la clasificación, el sistema, como hemos hecho, ¿no? Basados en la misma metodología, ¿no? El impacto, la clasificación, el paso. La clasificación primaria, si es positivo o si es negativo. Y después, su clasificación, todas las variables de ponderación y finalmente establecer si es bajo, alto, o es bajo, moderado o alto, ¿sí? Y acciones, actividades en las fases y además del aire, el ruido, etcétera, que son para ubicarlos a ustedes en todas las AOPs. Y finalmente la matriz que estamos explicando. Entonces, generalmente hubiéramos hecho un trabajo más específico para poder, hubiéramos elaborado esta matriz, pero en este caso lo único necesito que ustedes pueden aprender es esto que estamos viendo, al llenarla, es decir, sepan que vienen cada uno de esas casillas para poder pasar el examen. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí no va a ser el examen, ingeniero? Sí, miren, ¿saben qué? Yo quiero disculparme con ustedes. Primero, hay 2 cosas que les quiero decir. Primero,
es un examen sencillo, no tienen que estresarse. Tal vez posiblemente esto sea lo más complicado. No, aunque creo que no está tan complicado tampoco, pero bueno, ustedes me dirán. Hasta aquí sería nuestro examen. Lo que sí yo voy a dar un curso corto de evaluación de impacto ambiental por ustedes en la universidad, en la facultad, porque lamentablemente la salud y mis trabajos, yo ahorita por ejemplo estoy en cobija, por eso ya llovió mucho y no agarraba el internet, entonces no he podido más las 2 veces de la enfermedad, bueno, creo que era COVID y después influenza, no he podido, la verdad, no he podido nunca llegar a darles una serie de clases, entonces estoy en deuda con ustedes. Yo voy a dar ese curso corto por si ustedes realmente quieren aprender esto desde el inicio hasta el final. Pero ahorita tengo que dar una solución al tema de su nota y para mí esa es la forma más fácil de hacerlo y que tampoco afecte, no tenga ningún pero de nadie en cuanto al avance. Entonces, yo soluciono el tema del avance y sus notas con este pequeño examen y soluciono el tema del conocimiento específico con el curso corto que sería virtual, pero como ya en febrero yo ya vuelvo a Santa Cruz, ya permanentemente, ya voy a poder dar las clases seguramente en la noche. Entonces, si bien creo que va a haber un costo para los que no estaban en este grupo, para ustedes, es decir, va a haber un costo para los que no están en ese grupo, para los que quieran, pero para ustedes no, así que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero hasta aquí sería el tema del examen. Está bien, ingeniero. Y otra cosita. Al principio tocamos temas de licencias ambientales. ¿No tuviera un formato de estudio de evaluación de impacto ambiental para que nos lo ¿Tengo? pase? Sí, lo paso. Le voy a pedir, hágame recuerdo de manera privada para que le pase. No hay ningún problema. Ah, ya. Listo, ingeniero. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Escrito. Lo estaríamos dando el examen. Exacto, bien, vamos a esa. Entonces, déjenme un segundito, por favor. Vamos a dejar. Bueno, primero el examen es escrito, es decir, yo lo voy a enviar. Bueno, espero que todos me hayan enviado todos me hayan enviado su correo electrónico al correo que hemos dado, ¿sí? Si no lo han hecho, háganlo. ¿Cómo yo hago? Por si acaso, son exámenes diferentes, ¿sí? O sea, es decir, tal vez en uno explique qué es la ponderación directa de un impacto, y al otro le pido que me explique qué es la irreversibilidad, ¿no? En función de... No son iguales, primero. Pero yo les envío a ustedes a 1 hora y después de cerca de 27 minutos, ahorita les voy a decir de 27 minutos, ustedes tienen que devolverme el examen lleno. ¿Sí? Tienen ese tiempo para hacer. No, yo no voy no sé, si ustedes quieren copiar, copien, verán pues cómo hacen, ¿no? Eso no es tema mío. Lo que sí, si no me ha llegado, si no ha votado, eso es grave. Entonces, si usted no ha recibido el correo que dice correcta recepción, tiene que volver a enviarme, llamarme, en WhatsApp, lo que sea, pero tiene que hacerlo, porque después de ese tiempo yo ya no recibo exámenes, ahí ya se acaba el tiempo, es así funciona, ¿de acuerdo? Ok. Ahora vamos al tema de cuándo es el examen. Podemos quedar para que les dé tiempo el 26, ¿qué les parece? El miércoles. Sí, estaría bien. ¿Ya? ¿Prefieren ustedes... ¿A qué horario? Exacto. ¿Prefieren ustedes en el horario de la mañana o prefieren en la tarde o en la noche? En la mañana estaría bien. Sí, en la Ya, mañana. ok. En la En la mañana. tarde. Ya, no En hay la problema. Si no mañana. hay-
Ya, no, escúcheme, no. Si había consenso, había. Como no hay, yo generalmente está eso porque estamos acostumbrados, ¿no? Si no hay consenso, lamentablemente lo hacemos en el horario de la mañana, ¿no es cierto? Desde las, en este caso, de 8:30, yo les voy a pasar un correo y un mensaje. De 8:30, creo que son 26, 27 minutos de examen para que ustedes lo entren, lo llenen y yo estoy bien atento, obviamente, al final de ese tiempo, les digo por WhatsApp, faltan 5 minutos, faltan 2 minutos, ese rollo, y ustedes les digo envíen y tienen que empezar a enviar, ¿no? A ese instante, así, está, grabar y enviar, ¿no? No se tienen que olvidar llenar nada, iniciar, está clarito el examen, todo lo que dice usted va siguiendo y no hay problema, ¿sí? Hay poco de desarrollo, hay más de selección, así que es mucho más sencillo y rápido. Yo creo que, no me acuerdo cuál es el tiempo, pero les voy a enviar ahorita, a ver, no, ahorita mismo les digo, esperen un segundito, por favor. 21 minutos de examen tiene. ¿De acuerdo? Yo les voy a enviar de mi correo electrónico, les envío a todos ustedes y ustedes me devuelven con sus documentos. Yo voy diciendo correcta recepción, y ahí ustedes se van tranquilos. Perfecto. Muy bien. Ok, entonces solamente me queda pasarles, bueno, ya les he pasado esto y les voy a pasar la presentación más que hemos hecho ahora para que la tengan. Ok, ¿algo más entonces? Sí, bueno, lo que he hecho es, he hecho una media y les he puesto, no les he dado sus notas, ¿no? No, ingeniero. Ya les he puesto nota porque no han fallado ustedes. Hay una persona que no me ha enviado, no, ya están todos han expuesto, no hay ningún problema. Entonces, la mayoría de las notas están arriba del 86% las notas de los que no han expuesto. Entonces, está en función de la presentación que me han enviado. Si alguien, al nivel que vamos, tendrían que dar un examen sumamente malo para aplazarse, o sea, terriblemente malo. La mayoría creo que ya, la verdad es que creo que ya están afuera. Pero, o sea, ya han pasado, pero aprovechen de sacar una buena nota para que yo les ponga una buena nota, ¿no? Porque la mayoría ha hecho, bueno, hay algunos que no han dado exámenes no muy buenos y sus presentaciones han sido buenas, así que con esto yo creo que solventan rápidamente sus notas. Pero si hubiera algún problema, si alguien no está de acuerdo, porque ustedes me envían eso, el examen, yo al día siguiente tengo las notas y se las voy a enviar a las notas de todos ustedes, a todo el grupo. Si alguien no estuviera de acuerdo con su nota, con todo el derecho, un día, lamentablemente solo tienen un día para decirme, ¿no? Les paso a ustedes y al día siguiente le paso a la licenciada Dina. Entonces, si ustedes dicen, no estoy de acuerdo, no he hecho esto, me avisan, revisamos y si hay que aumentar, se aumenta y si hay que quitar, se quita también, ¿no? Pero en la mayoría de los casos que me han hecho reclamos, muchas veces sí han tenido razón, así que no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto, ingeniero. Sí, está bien. Perfecto, muy bien. Ok, entonces nos vemos el miércoles. Está bien, ingeniero. Ya, y cualquier duda al WhatsApp, Hasta luego, me avisan al WhatsApp grupal para que responda cualquier pregunta. Gracias, se cuidan. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno. Sí, pero- Hasta luego.